El Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos ha invertido fondos públicos en desarrollar un programa de monitoreo de redes sociales para clasificar a los usuarios en varias categorías de sospechosos de terrorismo, tráfico de drogas y tráfico de personas. Un fallo en la actualización del firmware de cientos de placas base de la empresa Gigabyte podría permitir a ciberdelincuentes obtener control remoto privilegiado y persistente de millones de sistemas online, incluido el tuyo. Nuevo episodio disponible para tu uso y disfrute. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 12 de junio de 2023. Es el episodio número 97. Yo soy Martín Vigo y está conmigo, ya casi llegando a los 100 episodios, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues aquí estamos, Martín, con ganas de ser centenarios, ahí llegando a los 100 episodios. Y a punto de entrar, de hecho, en el verano oficialmente también. Es otro hito al que nos acercamos, aunque las estaciones ya han cambiado tanto que el verano aquí ya ha llegado hace semanas. No sé, por ahí también creo que por España y tal, pero bueno, no me enrollo más. Lo que os queremos decir es muchas gracias, como siempre, en cada episodio por estar con nosotros, queridos oyentes. Gracias a vosotros, somos una gran familia y estamos muy contentos por teneros siempre episodio tras episodio con vuestros comentarios, mejoras y bueno, todo eso que nos escribís en redes sociales y en todas las plataformas online. Por cierto, hablando de plataformas online, os recuerdo que estamos en todas las redes sociales más populares, en las que nos podéis encontrar como Tierra de Hackers o @Tierra de Hackers, y también en plataformas de podcast. Si no lo estáis ahora mismo, esto es lo más importante. Suscribiros a nuestra plataforma de podcast Tierra de Hackers en cualquier, ya sea Apple Podcast o Google Podcast o Spotify, iVoox, en todo eso estamos. Y tenemos también un servidor de Discord al que podéis acceder vía tierradehackers.com/Discord. Y finalmente, cerrando la intro, agradeciéndoos vuestro apoyo a la pregunta del episodio que publicamos en Twitter, y que la del anterior, si recordáis, fue la siguiente. ¿Estarías dispuesto a registrar tus datos biométricos en la plataforma de Worldcoin para una identificación global a cambio de unas criptomonedas Worldcoin? Teníamos 4 respuestas. La más votada fue un no, basta de Gran Hermano, con un 68%, seguida de no, de momento no, con un 21%. Y luego viene un sí, quiero un identificador global con un 8%, y finalmente un 3% sí por las Worldcoins. Así que vemos que la gran mayoría no quiere donar sus iris o otros tipos de datos biométricos. Hubo bastante conversación al respecto en el canal de Discord. Bueno, fueron buenas risas. Yo de acuerdo también. Yo desde luego no vendo, literal además, no vendo la información biométrica de mis ojos, que aparte los tengo preciosos. Bueno, yo darle las gracias, como siempre, a nuestros mecenas de Patreon. Gracias por siempre estar ahí apoyándonos, que sois los que nos ayudáis a que esto pueda seguir adelante. Y también nuestros sponsors, como Prowler Pro, una herramienta que es la más completa sobre seguridad en AWS. Empresas de todos los tamaños se apoyan diariamente en Prowler Pro para que sus equipos puedan confiar en su modelo de seguridad de AWS. Puedes probar Prowler Pro hoy mismo y de manera además totalmente gratuita. Y vas a obtener paneles y gráficas con información concisa y accionable, además, con todo lujo de detalles sobre la madurez de tu modelo de seguridad y la visión completa de tu infraestructura, además en todas las regiones de AWS. Y tendrás todos esos resultados en unos minutos. Así que empieza a usar Prowler Pro y benefíciate de sus resultados visitando tierradehackers.com/Prowler Pro. PROWLERPRO. Y también queremos dar las gracias a otro de nuestros patrocinadores, Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers: hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Fundada en Silicon Valley, está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web, monad.com, y mandadles vuestro currículum a tierradehackers@monad.com, monad.com.
Perfecto, pues nos vamos con la noticia. A ver, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, todos son lugares donde vamos a exponer públicamente pues, nuestras fotos, la gente con la que nos relacionamos, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestra personalidad, donde elogiamos a unos, despreciamos a otros. Las redes sociales es la biblioteca ideal para conocer a una persona. Y las agencias gubernamentales, esto por supuesto también lo saben, y se aprovechan. En varias ocasiones hemos hablado sobre ello, pero esta vez, gracias a una petición FOIA del Centro Brennan, una entidad no gubernamental que defiende los derechos de los ciudadanos e investiga violaciones de leyes por parte del gobierno americano, sabemos a ciencia cierta que esto es así, que las agencias gubernamentales se aprovechan de todo lo que publicamos en redes sociales. El Departamento de Homeland Security ha invertido millones de dólares en un programa secreto para monitorizar todas las redes sociales en busca de riesgos relacionados con el terrorismo. Lo han llamado Proyecto Night Fury, que es además supervisado por el Centro Tecnológico de Análisis de Datos del Gobierno de los Estados Unidos. Bueno, lo primero recordemos que, por si no lo conocéis, un FOIA Request, que viene siendo el Freedom of Information Act, es una herramienta muy valiosa para investigadores, reporteros, que permite pedir al gobierno documentación e información sobre cualquier diligencia llevada a cabo por el gobierno. La premisa es que un gobierno debe operar de manera transparente para el pueblo y los FOIA Requests son mecanismos para precisamente exigir esa transparencia. Pero si este es un programa secreto, ¿cómo supo el Centro Brennan de su existencia? Pues gracias a un informe del Inspector General de Homeland Security del año pasado, donde expresaba sus preocupaciones por las potenciales violaciones de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses debido a este programa de vigilancia de redes sociales. Este informe, que por supuesto os dejo en las notas del episodio, mencionaba lo siguiente como parte de las preocupaciones. Cito textualmente. En marzo de 2020, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional recibió denuncias sobre posibles violaciones de privacidad relacionadas con el Proyecto Night Fury, realizado por la Oficina de Ciencia y Tecnología, para investigar y desarrollar herramientas de análisis de datos de código abierto. Para este proyecto de $443,000 se contrató tareas específicas a una universidad para recopilar datos de redes sociales para su uso. Se buscaba probar y desarrollar capacidades analíticas para identificar posibles riesgos de terrorismo en plataformas de redes sociales públicamente disponibles y otras fuentes de código abierto. El denunciante afirmó que el proyecto comenzó en septiembre de 2018 e incluía específicamente la recopilación de millones de registros de redes sociales, incluidas publicaciones, vídeos y fotos. Además, el denunciante notificó preocupaciones de que el departamento no haya garantizado una supervisión programática efectiva, responsabilidad de los empleados, gestión de registros federales, documentación de contratos y seguridad de la información para este proyecto en particular. Solo con este párrafo del informe, que además tiene bastantes páginas, y lo podéis ir a leer, como decía, ya tenemos datos muy interesantes. Project Fury, como decíamos, se trata del escaneo masivo de redes sociales para detectar amenazas terroristas. El presupuesto inicial es $500,000. Yo había mencionado varios millones porque, como os comentaré más adelante, este no es el programa que primero se hace sobre algo parecido. En este caso recolectará publicaciones, vídeos, fotos, pero lo más importante, que en esta carta del propio Inspector General de Homeland Security, que era en base, a unas quejas, hace referencia a que este proyecto no respeta las leyes vigentes sobre privacidad, no presenta las medidas de seguridad adecuadas para proteger la información recabada y no hay
modelos de supervisión de los empleados que tendrán acceso a esos datos tan sensibles. Bastante desastre para una herramienta que, puramente basándose en lo que la gente publica en redes sociales, te pone la etiqueta de sospechoso, terrorista o no. Pues bien, la petición FOIA fue aceptada y entre los muchos documentos que los investigadores recibieron, había uno que describía de qué se trataba concretamente este programa. Y cito textualmente: se ha contratado a la Universidad de Alabama en Birmingham para llevar a cabo investigación y desarrollo en fuentes abiertas y redes sociales, lo cual implica la recopilación de información públicamente disponible, incluyendo de las redes sociales. El trabajo de la Universidad de Alabama se centrará inicialmente en la lucha contra el terrorismo, la cadena del suministro ilegal de opioides, el crimen transnacional y la comprensión / caracterización / identificación de la difusión de desinformación por entidades extranjeras, incluido el estudio de la detección de bots. Sin embargo, los métodos exitosos deberían ser escalables a otros ámbitos de interés para el Departamento de Homeland Security. El objetivo también es comprender cómo evolucionan las amenazas con el tiempo en comunidades de redes sociales de menor tamaño, no Facebook o Twitter. En estas pues hace referencia a otras como la rusa VK o Telegram o cosas así. Y hasta qué punto el contenido puede indicar la ubicación de información de interés que no está geolocalizada. Bueno, aquí en esta descripción ya sabemos más información de lo que realmente quieren desarrollar y además quién lo va a hacer, la Universidad de Alabama. Una de las frases con las que me quedo es lo de: sin embargo, los métodos exitosos deberían ser escalables a otros ámbitos de interés del Department of Homeland Security. O sea que gracias a este FOIA Request ya sabemos que no solo se trata de categorizarnos, y digo, me incluyo a mí mismo porque yo tengo redes sociales, de categorizarnos como un riesgo terrorista, sino también relacionado con drogas, con crimen transnacional, o con todo tipo de crimen, vamos, relacionado también con el tema de las fake news, ¿no? De campañas de desinformación. Otra frase con la que me quedo es lo de: el objetivo también es comprender cómo evolucionan las amenazas con el tiempo en comunidades de redes sociales de menor tamaño. Por tanto, como decía antes, esto no se queda solo en los Facebooks, los Instagrams y los TikToks. También se va a mensajería privada, como puede ser un Telegram, donde hay grupos y se puede acceder. Por tanto, en principio eso pues lo consideran público. Y redes sociales propias, pues como las chinas, Baidu o VK en Rusia. O sea, que quieren abarcar absolutamente todo. Pero lo que más me llamó a mí la atención es lo de: ¿y hasta qué punto el contenido puede indicar la ubicación de información de interés que no esté geolocalizada? Lo que esto quiere decir es que estamos hablando de la geolocalización de empresas cuando no se tiene información de GPS. El uso de la información que publicas para extraer en qué parte del mundo puedes estar. Por ejemplo, pues buscando palabras claves, ¿no? Si yo hablo mucho de Barcelona, pues se podrá intuir que estoy ahora mismo en Barcelona. Pero el documento también habla de influencers regionales, en el sentido de que si tú sigues a Ibai y Auronplay, pues probablemente seas español. Y si sigues a cuentas que te dan tips de, yo qué sé, restaurantes en Barcelona, como alguna he visto por ahí, pues es bastante probable que seas de Barcelona. Y si sigues al alcalde de una ciudad en concreto, pues es posible que tú además seas de esa ciudad en concreto. Pues esto también lo van a implementar para, una vez más, geolocalizar a los usuarios cuando no son capaces, a través de la geolocalización normal de pues metadatos en una foto, o que la persona pues en su perfil ponga de dónde es. Pero es que además pedían que se implementara la capacidad de designar zonas calientes, en el sentido de que sea posible obtener todos los usuarios geolocalizados por estas metodologías en una zona en concreto, pues que es de especial interés para la agencia, pues a lo mejor por su actividad terrorista, o porque saben que hay un terrorista allí, entonces quieren saber quién más vive por allí, o cosas así. Otro documento hacía referencia a que el proyecto Night Fury
tendría la capacidad de decidir si una cuenta de Twitter estaba asociada de algún modo a grupos terroristas. Esto lo haría en base a las conexiones con otras cuentas, es decir, yo sigo a este o este me sigue a mí, y también palabras claves. Además, esto estaría todo automatizado para eliminar la interacción humana. Eso es algo de lo que ponen los documentos. Esto, claro, si vosotros creéis que se puede determinar si alguien es un terrorista solo por la gente a la que sigue o la gente que le sigue a esa persona. A ver, claro que si nos vamos al extremo, joder, si te están siguiendo 5 terroristas y tú tienes ciertas conversaciones o palabras claves, pues bueno, sí, claro que puede haber ahí pues un indicio, ¿no? Para por lo menos investigar un poco más, para determinarlo como persona de interés. Lo que pasa es que esto que esté tan automatizado, y luego me explayaré en esto, claro, esto es muy fácil que haya errores, que haya falsos positivos. Esto, por supuesto que no podemos simplemente determinarlo solo con esa información. También hablan de la detección de influencers en el mundo del terrorismo, detectando cuentas que publiquen propaganda y monitorizándoles a través de múltiples redes sociales. La verdad, esto es otra cosa que me llamó bastante la atención, influencer terrorista. Pero bueno, que se entiende, ¿no? Lo que quiere decir, que una persona, un personaje al que sigue mucha gente, pues porque suele publicar mucha información de este tipo. También se exige que se implementará la detección de bots, como decía, cuentas que publican contenido, ya sabéis, de manera automatizada para expander, ¿no?, el mensaje extremista. Se hace mención, de hecho, a la detección de campañas de influencia sobre la población por parte de naciones enemigas, los fake news famosos, y el más claro ejemplo es el de Rusia durante las elecciones de Estados Unidos de 2016. Pero el objetivo principal de Night Fury es la asignación de una puntuación de riesgo a los usuarios. Lo que os decía al principio, básicamente, ¿qué probabilidades hay de que seas un terrorista del 1 al 10, ¿no? Y así nos asignan una puntuación a todos y en base a eso, pues ya toman pesquisas, ¿no? Ya actúan. Esto recuerda un poco al famoso Social Score, la puntuación social china, donde evalúan, en este caso a sus propios ciudadanos, de cómo buen personas son. Y en base a eso se puede restringir las libertades de los ciudadanos, digamos que no se comportan en base a las exigencias del Partido Comunista Chino. Pues aquí lo mismo, pero versión terrorista. Y claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Si bien en el principio todos querríamos que existiese una manera de detectar a terroristas en base, pues, a puntuar sus actividades online, ¿no? Esto está muy cogido con pinzas y es muy probable que haya falsos positivos. Y esto no es algo que solo opine yo. Y tampoco es algo que simplemente el propio inspector general del Departamento de Homeland Security haya mencionado porque ha recibido quejas, como os contaba, sino expertos en estos temas también ponen el grito en el cielo. Según me documentaba para esta noticia, leía un ejemplo claro de ello. Una palabra que todos asociamos a terrorismo es el yihad, ¿no? El concepto de yihad está directamente asociado con el terrorismo, pero cuando hablamos de que con postear, con publicar esa palabra en redes sociales, ya te puedes hacer sospechoso de terrorismo, se convierte en un problema. Eso es porque el término yihad tiene mucho más contexto y significado. Algo que si no eres de un país árabe o no entiendes la cultura, no vas a conocer. Y a esto no me lo he sacado yo de la manga. Esto hace referencia a una carta firmada por 56 organizaciones sin ánimo de lucro dirigida a ICE, que es el departamento encargado del control de fronteras de Estados Unidos, ya que en el pasado también se ha intentado utilizar tecnología para categorizar a los extranjeros que intentan acceder al país. Tecnología automatizada. Esta carta está súper bien y tiene muchísimas referencias a estudios académicos, algo que me gustó un montón. Y es donde se hace referencia a cómo falla cuando no se tiene el contexto y simplemente nos basamos en palabras clave. Así que os la dejo también, por supuesto, en las notas del episodio, pero os menciono un párrafo por el momento.
Los criterios que ICE tiene la intención de utilizar para el análisis de redes sociales con el fin de predecir están fuera del ámbito de la tecnología existente. El significado del contenido publicado en las redes sociales es altamente dependiente del contexto. Los errores en el juicio humano sobre el verdadero significado de las publicaciones en las redes sociales son comunes. Los algoritmos diseñados para evaluar el significado del texto tienen dificultades incluso para realizar determinaciones simples, como si una publicación en redes sociales es positiva, negativa o neutral. Pues aquí ya vemos, y aquí por cierto hacen referencia a varios papers en este simple párrafo. Esta carta de hecho es el resultado de un programa, como decía, similar anterior, quiero concretar que es de la era de Donald Trump y que acabó cancelándose pues por razones obvias, como estamos viendo con este simple párrafo de esa carta. Este programa lo llamaron Extreme Vetting Initiative y buscaba básicamente pues hacer algo muy parecido a lo que ahora intenta el Departamento de Homeland Security, pero poniéndole otro nombre. Los que hayáis ido de turistas a Estados Unidos ya habréis visto que desde hace un par de años, cuando pides el visado de turista, has de indicar, aparte de tus datos personales, tus redes sociales. Bueno, pues ya sabes el porqué. En fin, resumiendo, tenemos que el Departamento de Homeland Security ha pagado a la Universidad de Alabama para desarrollar tecnología capaz de monitorizar proactivamente todas las redes sociales para categorizar a los usuarios como posibles personas de interés, puntuándoles en torno a terrorismo, drogas o tráfico de personas. También intentarán averiguar la geolocalización utilizando referencias de palabras claves, personas que seguimos y otro tipo de referencias. Mencionar también que esto no es la primera vez que intentan un programa de este tipo, ya que ICE, como decía, bajo el mandato de Trump, intentó poner en marcha algo similar. Acabemos con un punto positivo. Este programa, al igual que el que apoyaba a Trump, se ha cancelado. No sabemos la razón, pero está claro que incluso ellos mismos se dieron cuenta que inferir si alguien es un terrorista o no requiere mucho más que analizar lo que pones en redes sociales. Por no hablar de lo que eso significa para nuestra privacidad. Cierto es que es público lo que analizan, pero es como si vamos por la calle hablando con amigos y hay micrófonos por todos lados captando lo que decimos para su posterior análisis y categorización en el ranking de peligrosidad. Así que, queridos oyentes, la moraleja, ojito con lo que ponéis en redes sociales, todo lo que publiquéis podrá ser y será utilizado en vuestra contra. Fixit, mucho cuidado. Aquí siempre tened a mano ChatGPT, vuestro abogado más fiel y leal. Sí, justo cuando lo estabas diciendo me estaba acordando lo del ESTA, por ejemplo, para la gente que se saca el visado para venir a Estados Unidos. Te piden eso de los datos de las redes sociales, aunque pone opcional. Sí. Así que puedes proporcionarlo o no, pero la gente supongo que en plan, yo lo voy a dar porque si no igual no. Claro. Claro, es que es eso, juegan con el medio. Ellos pueden decir, es que a mí me parece perfecto, pueden decir, no, pero esto es opcional, no violamos la privacidad de nadie. Y dice, ya, pero es que tampoco hay una rigurosidad, depende del tío de la frontera el decirte si entras o no, a su propio criterio. Entonces... Sí, no sé de otros tipos de visas o incluso la Green Card o al hacerse ciudadano americano si te piden eso, pero bueno, como tú dices, esto creo que ha cambiado, hace años no se pedía tanto, ¿no? Pero supongo que en los últimos años no sé cuándo se empezó a pedir, pero fue un cambio supongo que interesante. Supongo que todos estos datos se recababan y se proporcionaban a la Universidad de Alabama o no sé si en plan... Que me imagino, no sé si has encontrado alguna información, pero me imagino que cuando proporcionas esto en una visa, en el ESTA, ¿qué hacen? Le pasan las URLs de tu Facebook, de tu tal, ahí a un programa que tienen y lo corren y ¿qué intentan ver? No sé, me pregunto, supongo que miran algo, ¿no? Pero debe de ser esto a nivel automático, porque es imposible con los millones de turistas que vienen por Estados Unidos analizar esto de alguna forma. Debe tener algunas reglas, algunas keywords o historias de estas, ¿no? Sí. Es que a mí a lo que me recordaba era ese
ese gag de padre de familia, de Family Guy, cuando actúa como un policía Peter y ve a un tío y tiene como una escala de colores y dependiendo de la escala de colores, ¿sabes? Cuanto más oscuro ponía terrorista y si es más blanco no. Es un gag de una broma de humor negro, pero ostras, es un poco eso, ¿no? Es ese baremo baratillo para determinar si alguien es un terrorista. Sí, muy interesante, es un buen gag. Y el otro tema, comentaste que la oficina, que en principio esto es un proyecto secreto, pero me pareció interesante que el inspector general supiera de ella. Pero hasta que no comentaste que esto fue porque alguien pues hizo Protestó, una justo. demanda, se protestó, no se enteró. O sea, realmente, ¿y quién hizo esa demanda? ¿Una persona externa al DHS o alguien interno de forma anónima? No sé si se comenta algo al respecto, pero eso es un dato Pues interesante. sí, sí, la verdad, muy bien dicho y a lo mejor pues no me documenté lo suficiente, porque eso no sabría contestarte, porque la carta que encontré hablaba eso, de que le llegaron protestas, pero muy buen punto, puede ser de alguien que no llegó a ser whistleblower, pero es en plan, subo la queja en el rango, ¿no? Voy al nivel más alto, o a lo mejor pues externa de alguien que lo conocía, no lo sé, suena a lo mejor más de alguien interno. Sí, poco para saber el secretismo de este proyecto. Si era secreto incluso para el inspector general, que probablemente tiene la pinta que lo sea, como en las películas, ¿no? Programa especial de la CIA de Bueno, soldados Ghost o de En este asesinos esto. caso, en este caso, como colaboraban con una entidad externa como la Universidad de Alabama, claro, más difícil que sea tan secreto como lo que bien dices tú de esos ultra secretos, pero que son más internos, ¿no? Que los conocen. Me recuerda a mi época cuando trabajaba en Apple, tío, están obsesionados con el secretismo. Y yo no sabía, o sea, compartía la oficina con otro tío y yo no sabía en lo que trabajaba ese tío. O sea, llegaba a ese nivel el secretismo. Entonces, cuando Esto, es un rollo espérate, interno, sí, pero si ya tienes ya. que tirar de entidades públicas es más complicado. Voy a hacer un comentario eso, que ahora como todas las empresas están empujando a sus empleados a volver a la oficina, ahora eso no sé cómo Apple lo va a hacer, porque bueno, no sé cómo lo hacía antes, ¿no? Pero ahora, de nuevo, el tema de Apple que se planteó, parece como tú dices desde el principio, esa situación, ¿no? De paranoia, pero hay otras empresas que no hacen lo mismo y si se tienen que poner a ese nivel, me pregunto cómo lo van a hacer, porque espacio es bastante reducido últimamente Sí, bueno, de hecho en las ya oficinas. yo como me tocaba de cerca por varias razones, sé perfectamente, Apple fue de los últimos en permitir a los trabajadores en ir a trabajar desde casa durante la pandemia y fue los primeros en exigir, no pedir, no sugerir, exigir que volviesen a la oficina. Claro, a ver, Apple vive de eso y ya vemos que todo el tema del Apple Provision o sea, es que yo vi la keynote, que está muy guay y todo eso, pero es que básicamente todo era público ya, que es una putada, porque aquello de la famosa frase de one more thing, ¿no? Que eso era súper guay cuando en las keynotes de Apple lo decían y sabías que iban a lanzar un producto nuevo, lo utilizó Steve Jobs con el iPad, lo utilizó con el iPhone, pero ahora el One More Thing fue como lo utilizó Tim Cook en plan para darle ahí ese énfasis guapo, pero a ver, ya todo el mundo estaba viendo la keynote esperando a que hablase ya de esto. Entonces sí, es un poco faena que se filtre todo, ¿no? Total, que hoy en día eso de cómo trabajabas tú antes, todo el mundo sabe lo que está haciendo el de al lado o el de enfrente o Sí, el chit sí. chat, el water cooler este. No, Em, hacen pues cosas muy guapas en Apple, tampoco sé cuánto puedo decir, pero para detectar a la gente que filtra, hacen historias muy chulas, ¿sabes? Cuando se publican fotos de un prototipo, así, digamos que tienen maneras de saber eh, quién fue. entonces de esta noticia quería extraer un poquito recomendaciones para los usuarios, Martín. Un poco tienen que aprender, los usuarios tienen que aprender a crear personas falsas online, un poco de OPSEC y otra sería igual que se lean el libro este de Extreme Privacy de Michael Bassel, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la idea, más que crearte una persona falsa, claro, si tu objetivo de redes sociales es estar conectado, que muchas veces hemos hablado tú y yo, Alexis, que también hay que tener un poco de sentido común por ejemplo, yo mismo, pues utilizo redes sociales para estar en contacto con colegas.
o el objetivo es o no usarlas y así ya no te pueden escanear. Y si no, pues sentido común. No escribas en Twitter cuando te cabres, ¿sabes? Está lleno de idiotas Internet. No vale la pena meterse ahí a hablar y insultar y cosas de estas. Mejor vete a dar un paseo y luego vuelves. Y bueno, mantén tus redes sociales privadas porque recordemos, en principio esto es de open source. Entonces, si tú tu cuenta de Instagram te la pones privada, pues y no la pueden ver, a no ser de ya tendrían que crearse un usuario falso que te quiera seguir y que tú le aceptes para que te siga. Pero bueno, eso no escala, ¿no? Porque recordemos que esto es de manera masiva. Entonces, sí, utiliza redes sociales, pero ponlas privadas. Y luego, pues no seas un dominguero. No pongas cosas chungas en redes sociales. Sea una persona coherente y educada y en principio pues estos algoritmos no te detectarán como un terrorista. O eso esperamos. Recomendaciones de Tierra de Hackers. Pues nada. sé buena persona online. Sé buena persona, haz el bien. Ama a los demás. Pues pasamos a la siguiente noticia, Martín, muy interesante la tuya. Yo vengo a hablar de Gigabyte, pero no a la unidad de medida de bits de información, sino a la empresa de productos electrónicos que vende temas como placas base, o en inglés motherboards, tarjetas gráficas o GPUs, ¿no? En inglés Graphical Processing Unit, dispositivos de almacenamiento como discos duros, unidades de suministro de energía o UPS, y otros accesorios para ordenadores como teclados, ratones, monitores. Y que, bueno, estos son estimaciones siempre, ¿no? Pero aproximadamente he visto que tiene, digamos, el 20% del mercado relacionado a los productos que ofrece, ¿no? Y sus principales competidores son, probablemente los conozcáis a la gran mayoría, pero Intel, Asus, MSI, ASRock, luego tenemos otros Acer, Dell, Supermicro, todos estos que tienen sus propios ordenadores y que crean sus propias placas base y sus propias tarjetas gráficas y similares. Pues en relación a esta empresa, investigadores de Eclipsium, que es una empresa de ciberseguridad que se dedica a investigar problemas en la cadena de suministro o supply chain de dispositivos, especialmente en firmware de dispositivos embebidos, ha encontrado problemas en el firmware de placas base que Gigabyte comercializa. En el episodio 67 ya os hablábamos de vulnerabilidades en el sistema anti-cheat de este videojuego llamado Genshin Impact, que cibercriminales han aprovechado para comprometer y desplegar ransomware en sistemas afectados. Pues Eclipsium fue uno de los primeros en alarmar de este tipo de ataque, hasta que se hizo tan grave que os lo tuvimos que traer al podcast en dicho episodio. Y también en el episodio 71 ya os comentábamos también el problema del Bring Your Own Vulnerable Driver, o BYOVD, ¿no? Una categoría de ataques cuya investigación involucró a Eclipsium. Yo, de hecho, esta empresa me parece bastante interesante y aprecio mucho el trabajo que hacen porque hay muy pocas empresas que se dediquen a buscar este tipo de vulnerabilidades, puertas traseras o cualquier otro tipo de tema de ciberseguridad que pueda afectar a componentes embebidos que sean tan difíciles de encontrar y que puedan poner en riesgo nuestra privacidad y nuestra información. Lo digo porque se centran, como digo, en temas de firmware, de sistemas embebidos y no hay tantas empresas o tantas personas que sepan analizar este tipo de componentes. Y también, bueno, pues el tema es que esto afecta a millones de personas, porque millones de personas en todo el mundo utilizan placas base de Gigabyte o incluso ordenadores Gigabyte que vienen con la propia placa base Gigabyte. Y probablemente tú, querido oyente, que estás ahora utilizando tu ordenador de sobremesa mientras escuchas este episodio, y puede ser que dicho ordenador esté utilizando una placa base de Gigabyte potencialmente afectada. Así que quédate con nosotros y sigue escuchando, porque os voy a comentar lo siguiente. ¿Cuál es el problema exacto de seguridad de estas placas base? ¿Cuál es el impacto para todos nosotros, los consumidores, y un poco más alto nivel, cómo afecta a las empresas? ¿Cómo determinar si vuestra placa base Gigabyte es una de las afectadas, importante, y cómo remediar este riesgo y protegeros? Pues el primer punto sobre el problema de seguridad en placas base de Gigabyte
Esto fue durante el análisis que Eclipsium realizó del firmware de ciertas placas bases de Gigabyte, pues identificaron lo que ellos llaman una puerta trasera en el proceso de actualización del firmware de la BIOS o barra UEFI. Cuando digo puerta trasera, se puede ver como esto, pero realmente lo que dice Eclipsium es que el código analizado está destinado a que Gigabyte instale actualizaciones de firmware a través de Internet o desde un servidor en la red local. Lo que hace el firmware es ejecutar un archivo binario nativo de Windows, así que sabemos que esta vulnerabilidad ya, para empezar, solo afecta a Windows, ni a Macs, ni a Linux, ni a otros sistemas operativos, así que aquellos que usen Windows, pues seguid escuchando, los demás también os lo sugiero por si esto se aplica a otros sistemas operativos, ¿no? Pero lo que digo, es, lo que hace el firmware es ejecutar un archivo binario nativo de Windows durante el proceso de inicio del sistema y este mismo ejecutable luego descarga y ejecuta binarios para llevar a cabo la actualización del firmware. Dices, bueno, ok, no le acabo de ver realmente el problema, Alexis, ¿no? Porque los principales sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, iOS y Android, ya no, si nos vamos a temas de móviles, tienen funcionalidades similares para actualizarse y también temas de firmware, ¿no? Como dispositivos, por ejemplo, de red, como routers, firewalls, puntos de acceso inalámbrico y otros dispositivos similares también ofrecen una funcionalidad similar. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Pues según los investigadores, el código de actualización no es completamente seguro. Y a ver, te pregunto, Martín, a ver si tú sabrías decirme por qué no es completamente seguro este proceso de actualización. Bueno, lo de siempre que vemos, que es que no está firmado digitalmente, ¿no? Eso sería lo primero de todo. Correcto, esa es una de las tres, pero sí, esa sería, con esa probablemente se arreglaría el riesgo en mayor parte. Entonces ya Pero creo que ya sé por dónde vas, porque, o sea, con eso, cuando dices con eso se arreglaría, me recuerda a un caso con VLC, el famoso reproductor de vídeo, que la gente, o sea, como es un proyecto de código abierto de open source, pues la gente puede mandar, pues eso, oye, he encontrado este fallo, lo que sea, o simplemente, pues, pull requests en GitHub, ¿no? Y la gente mandaba que se descargaba por HTTP en vez de HTTPS, es decir, que el tráfico no estaba cifrado. Y se puso muy famoso una respuesta de un desarrollador en plan de muy malas formas que decía, mira, somos 4 gatos haciendo este reproductor, nadie nos paga por esto, está cifrado digitalmente. Entonces, ¿cuál es el riesgo? No me pongas esto, ¿cuál es el riesgo real de esto? ¿Qué más da que se transmita por un canal no cifrado si está firmado digitalmente? Y la verdad es que tenía razón, pero claro, por otro lado es, ¿pero por qué no lo pones por un canal cifrado y ya está? Si no tiene más. Entonces, supongo que lo segundo sería que iba por HTTP. Correcto. Estoy on fire, tío. On fire. Y hay uno más también relacionado, pero ahora lo comento. Sí, pero el tema de HTTP sí es interesante porque dices, puede ser que no haya a nivel de ¿cómo lo diríamos? Integridad probablemente no habría tanto problema, ¿no? Pero a nivel de confidencialidad uno podría ver que estuviera interceptando en plan, se está conectando, e incluso qué archivo se está descargando, porque puedes hacer el hash de ese archivo descargado, ¿no? Y claro, pero aquí es donde... Entonces... Sí, pero vale, ¿se podría saber alguien que está en tu misma red, bueno, o tu ISP o lo que sea, que usa su VLC, incluso la versión, supongo, pero bueno, a nivel de riesgo es muy, muy bajo. Pero por otro lado, tío, ponlo cifrado. Ya, aunque mira, depende cómo está implementado el tema de, si es firma digital, pues, a ver, en firma digital creo que de momento no se han encontrado fallos, ¿no? Pero si nos ponemos en el tema de hash, ¿no? En plan, el hash tiene que ser este hash y es MD5 y ya vemos que hay colisiones de MD5 de hash, bueno, pues ya. Alguien podría, ¿sabes? Crear un archivo malicioso que tuviera el mismo hash que está esperando, pero... para poner un caso que en el futuro, cuando tengamos el quantum computing aquí, ¿no? Y empecemos a craquear aquí claves públicas privadas, pues eso va a ser mucho más factible.
Mira, se me acaba de una idea de futuro. Ponte HTTP porque cuando venga el Quantum vas a ver. Pues como muy bien has dicho, Martín, uno de los primeros fallos es el tema de que se utiliza HTTP, que como comentamos, se podría discutir, ¿no? El tema si hay temas de mayor riesgo o no. Pero bueno, se pueden realizar ataques de hombre en el medio en este escenario, por ejemplo, vía DNS, spoofing de dominios DNS y similares. El segundo, relacionado con HTTP, en este caso es HTTPS, que aunque la intención es buena, porque hay dos URLs que están configuradas en la placa base. La misma URL está configurada con HTTP y con HTTPS, depende del modelo que te haya tocado. Y supongo que alguien se dio cuenta y en las más modernas han puesto HTTPS, que la intención es buena, pero no validan el certificado del servidor remoto. Así que estamos en las mismas. Ostras. Si yo me hago spoofing de DNS y digo que soy ese servidor y me consigo un certificado válido por digamos, el catálogo de certificados que tenga el sistema operativo en el que se está corriendo, pues pasaría también, estaríamos en el mismo caso, ¿no? Algo curioso de esto es que una de las URLs, aunque utiliza HTTPS, es https://software-nas /swhttp live update 4, que, si os habéis dado cuenta, no es un nombre de dominio completo, sino un nombre de máquina que presumiblemente estaría en la red local, porque el host es software-nas. Ya está, sin ningún .com, sin ningún otro top-level domain, ni nada de esto. Esto significa que un atacante en la misma red local podría engañar al proceso de actualización para que se conecte a su sistema, porque cuando estás pidiendo eso en una red local, sistemas Windows lo hacen normalmente por... Bueno, hay formas, ¿no? WPAD, NetBIOS y sistemas similares, que hay herramientas como Responder, ¿no? U otras que pueden responder en nombre de cualquier nombre de host que no existe en la red. Pero bueno, que es otro tema que tiene riesgo de ser atacado con temas de falsificación o spoofing de DNS. Y luego el último, que es el más importante, como has bien dicho, Martín, el tema de la falta de verificación de firma digital del archivo de actualización descargado. No se implementa esto y, por tanto, bueno, no es tan fácil, ¿no? No es que puedas crear un archivo y dárselo actualmente al proceso de actualización. Tiene que estar firmado digitalmente por Microsoft, pero esto es algo fácil de conseguir con identidades desarrollador falsas y similares, ¿no? Te puedes crear una cuenta de desarrollador en Microsoft y firmar el archivo y entregárselo a este proceso de actualización una vez hecho el tema de man in the middle o bueno, incluso comprometiendo, si algún atacante comprometiera estos servidores de gigabyte.com, pues también lo podría servir directamente desde ahí. Pero no solo hay estos tres, porque indagando me he encontrado con un par de vulnerabilidades adicionales en productos Gigabyte. Esto fue porque miré en Twitter, que siempre un poco lo criticamos, pero oye, Twitter todavía sigue dando sus frutos. Una de estas dos vulnerabilidades se refiere al Control Center de Gigabyte, o GCC, curioso nombre, que también se llama como el compilador de C, ¿no? Pero es un paquete de software diseñado para mejorar la experiencia del usuario con hardware Gigabyte, ¿no? Como he dicho, placas base, tarjetas gráficas y similares. Pues este componente lo que se encarga es de temas de configuración, actualizaciones y, en este caso, el componente vulnerable se llama FileDrop, o es una funcionalidad llamada FileDrop que se encarga de transferir archivos. Cuando se habilita esta funcionalidad en el Control Center de Gigabyte, este componente crea un usuario en Windows llamado gcc-filedrop con contraseña gbt123gcc. Tela, ahí, o sea, te crea un usuario por defecto sin decirte nada y ahí te lo deja, porque lo malo es que cuando vas y desinstalas esta aplicación, el usuario no se elimina a menos que
hayas deshabilitado la funcionalidad anteriormente. Que dices, otro fallo, cuando desinstalas la aplicación, borra el usuario, pero no, solo se borra el usuario cuando deshabilitas la funcionalidad. Y una vulnerabilidad adicional es una vulnerabilidad de inyección de DLL que permite persistencia. Esto ocurre en la herramienta VGA de gráficos de Gigabyte del mismo componente Control Center de Gigabyte. Este software instala una tarea programada que se ejecuta al iniciar sesión por todos los usuarios con derechos de administrador en el contexto del administrador predeterminado. Pues esta tarea en concreto lanza el proceso graphicscardengine.exe con privilegios elevados que sufre de esta vulnerabilidad que comento, que es de inyección de DLL. Y si un usuario que tiene que tener privilegios de administrador puede modificar el archivo DLL cargado con una DLL maliciosa, pues ejecutaría el código que está en su DLL maliciosa y pudiendo obtener, obviamente, ejecución de código e incluso persistencia, porque esto se ejecuta cada vez a través de una tarea programada cada vez que un usuario con derechos de administrador hace login en el sistema. Como digo, hay un par de limitaciones, ¿no? El usuario, para abusar de esta vulnerabilidad y ejecutar este exploit, tiene que ser administrador, y luego que un usuario con privilegios de administrador tiene que haber hecho login en el sistema para que la tarea se ejecute y, por ende, el proceso malicioso de persistencia también se ejecute. Estos dos últimos problemas de seguridad no están asociados a la investigación de Eclipsium y fueron publicados recientemente a finales de mayo. Y sobre estos no he encontrado referencias a respuestas de Gigabyte al respecto o qué han hecho, pero bueno, los quería comentar igualmente. Según los investigadores, las técnicas utilizadas en la actualización del firmware de las placas base de Gigabyte son muy similares a cómo funcionan algunas familias de malware de firmware, como la puerta trasera de CompuTrace LowJack, también conocido como LowJack Double Agent o LowJax, que fue abusado esta funcionalidad por actores de amenazas como el grupo APT ruso Setnit, también conocido como APT28 o Fancy Bear, que explotó esta funcionalidad con su malware LowJax para hacerse pasar por una característica legítima de antirrobo de ordenadores portátiles. Lo que hizo, pues, es suplantar, digamos, hacerse pasar por esto, e instalaba el malware cuando se ejecutaba, cuando se daban estas funciones, estas rutinas de actualización. La mayoría de estas familias de malware se utilizaron para permitir la persistencia de otro malware basado en el sistema operativo. Esto lo conseguían haciendo que sus ejecutables nativos de Windows parecieran herramientas de actualización legítimas. En el caso del malware Mosaic Regressor, no sé si te acuerdas, Martín, pero es un implante de firmware de BIOS UEFI que comentamos en el episodio 14. Buah, la carga útil de Windows en se el 14 llamaba hablamos del año 2020, tío. Pero sí, siempre está claro que a día de hoy ya hemos cubierto prácticamente todo. Todo, sí. Pues en este caso lo que hacían era, como digo, utilizar una carga útil de Windows que se llamaba intelupdater.exe, que la verdad es que no levanta sospechas, ¿verdad? Si vosotros veis intelupdater.exe y utilizáis un procesadores Intel o temas de Intel, pues obviamente no levanta sospechas. Ahora, si estáis utilizando temas de AMD, pues una de dos, o os levanta sospechas o igual lo habéis utilizado anteriormente y decís, oh, esto seguro que se me ha quedado aquí archivos que no borré antes cuando me cambié de ordenador, ¿no? Esto es muy común y grupos APT siempre tienden a mezclarse con el entorno, ¿no? En plan técnicas camaleónicas o, como se conoce un poco más oficialmente, técnicas de Living Off the Land o LOL, que implican el uso de herramientas y procesos legítimos del sistema para esconder su actividad maliciosa y eludir la detección. Pues ahora voy a comentar el impacto para todos nosotros. Debido a estas vulnerabilidades, un ciberdelincuente podría abusar de este hecho y suplantar al servidor de Gigabyte
o secuestrar la conexión y proporcionar código malicioso para que sea ejecutado por el proceso de actualización del firmware de la placa base. Y esto es muy preocupante porque este proceso corre con privilegios elevados, por lo que el usuario malicioso podría obtener estos mismos privilegios al correr su código malicioso, su malware, y hacer mucho daño al sistema. A alturas de episodio 97 no os tengo que decir qué maldades podría ocasionar un usuario malicioso que obtenga ejecución de código remoto como administrador en vuestro sistema, porque supongo que ya lo sabéis, ya lo hemos mencionado más de una vez, todo lo malo que pueden hacer los cibercriminales, ¿no? Pero bueno, lo más preocupante, para daros algunos y refrescaros la memoria, para daros algunos ejemplos, sería el espionaje, robo de credenciales, que les pudiera facilitar acceso a sistemas financieros como banca online, criptomonedas, suplantación de identidad y similares. El problema con esto es que un atacante que abuse de esta vulnerabilidad, este proceso de actualización, podría comprometer el firmware de la placa base y añadir componentes de persistencia, lo que le permitiría reinfectar los sistemas operativos como Windows que estuvieran afectados, aunque se reinstalara el sistema operativo de nuevo, desde cero, completamente limpio, ya que el malware, este ciberdelincuente, lo podría instalar a nivel de firmware de la BIOS o UEFI. Esto es muy difícil de detectar para un usuario normal, y la única forma de evitar esto sería reinstalando el firmware BIOS UEFI, que es algo también a lo que no se enfrenta día a día un usuario normal, por lo que igual le sería algo complicado de llevar a cabo o de arreglar. El caso más extremo sería cambiar de placa base, ¿no? Tirarla a la basura, obviamente, y comprarse otra placa base que no sea del mismo fabricante, porque Gigabyte tiene cientos de placas bases afectadas. Pero vemos que hay otras opciones antes de llegar a dicho punto, aunque depende del nivel de confort del usuario, pues lo lleve a cabo o no, o igual se tire por esta última opción. Estos problemas nos exponen a todos ya que son problemas de cadena de suministro, o supply chain risks, ¿no? Que son como un efecto dominó, ya que al afectar a un único componente, en este caso la placa base, se puede afectar a muchos más sistemas, como a los sistemas operativos que corren estas placas base. O si lo llevamos al campo más allá de la virtualización, pues imagínate a todos los sistemas que corren en hardware específico que tiene una placa base Gigabyte. Los investigadores identificaron este código en cientos de modelos de placas base de Gigabyte. Según comentan, han publicado nombres de 287 modelos de placas base afectadas, pero en su blog online mencionan que en una actualización reciente han identificado hasta 406 modelos. Supongo que en breve actualizarán la lista de los nombres de modelos de placas base afectadas, pero en las notas del episodio vais a poder ver un enlace a un PDF que ha publicado Eclypsium, que contiene los nombres de los 287 modelos afectados. No solo eso, sino que, como dije, ¿cómo podéis determinar si vuestra placa base de Gigabyte es una de las afectadas? Pues Eclypsium también ha publicado otro, digamos, un script en un repositorio en GitHub que contiene código PowerShell para que los usuarios, cualquiera de nosotros, podamos descargarlo y correrlo en nuestro sistema y determinar si el sistema está afectado por estas vulnerabilidades. Este script, de hecho, o sea, una de las formas de ver si vuestro sistema es uno de los afectados es iros al enlace PDF que he mencionado anteriormente. Otra forma es ir a este script en PowerShell en GitHub y ver la lista de 287 modelos también de nombres de placa base que ahí han listado. O ejecutar el PowerShell directamente. No tiene nada malicioso, obviamente son unas pocas líneas de código. La mayoría del script son 88 hashes, que son los hashes correspondientes al proceso o archivo con nombre Gigabyte Update Service.exe, que por lo que veo Eclypsium ha determinado que hay 88 hashes distintos que están afectados por este código. Y también lo que hace es obtener el nombre de la placa base del sistema y lo compara con estos 287 nombres de modelos de placa base afectados.
En respuesta a estas declaraciones de Clipsium, y hay que decir que Clipsium ha trabajado muy de cerca con Gigabyte, pues la empresa ha publicado parches para las placas base afectadas, pero de momento solo para las basadas en Intel 700 o 600 y AMD 500 o 400. ¿Y qué ha hecho? Pues ha implementado verificación de firma de los archivos descargados, Martín, y verificación de certificados del servidor remoto. Así que ha arreglado en principio todo el problema. Ha arreglado cada uno de los puntos. Aunque no menciona el hecho de que ahora solo utilicen HTTPS, pero yo entiendo que como dicen ahora verificamos certificados del servidor remoto, entiendo que como en HTTP no hay certificado, pues supongo que obvian esa parte, pero no lo especifican explícitamente, que hubiera un poco aclarado mis dudas. Sí, 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 un poco la argumentación exacta de uno de los desarrolladores de VLC, pero tu noticia es mucho más relevante que VLC, porque VLC hablamos de que te puedan instalar pues una aplicación maliciosa y tal, pero siempre tiene un contexto limitado. Tú hablas de firmware importantísimo en el ordenador, que podrías tener mucho más acceso si infectases algo a ese nivel. Claro, el tema es eso porque primero corre a nivel de administrador esta rutina de actualización de Exacto. firmware y el otro tema es que puedes estar ahí como fantasma, ¿no? Escondiéndote entre las sombras porque está a nivel de firmware de placa base, como digo, aunque Ah, instales, cierto. reinstales el Cierto, no sistema corres ni el operativo, peligro de que alguien, bueno, ya no uso VLC, lo desinstalo, claro, claro, buen apunte. te vuelven a comprometer la próxima vez que reinicies el sistema. Pues, ¿cómo podéis remediar este riesgo y cómo podéis protegeros? Lo primero, como he dicho, aplicar el parche que Gigabyte ha publicado. Igual, como digo, no han tenido tiempo de publicar el parche para todas las placas base afectadas, que igual es una de las vuestras, así que os animo a que continuéis monitorizando su sitio web para que en cuanto salga el parche para vuestra placa base lo apliquéis. Lo segundo es inspeccionar y deshabilitar la función descarga e instalación del centro de aplicaciones en la configuración de BIOS UEFI en las placas base o sistemas Gigabyte. Y de esta forma evitáis que se actualice hasta que se arregle este problema. Y cuando se arregle, obviamente supongo que querréis actualizar la placa base. Aunque hay veces que tienes placas base que no hace falta actualizar. A no ser que tengas que instalar componentes muy modernos, que hay algún tema de, no sé, de velocidad del bus de comunicación con ese dispositivo, a veces no hay que instalar parches, a no ser que sean de seguridad como este, ¿no? Pero en cualquier caso, si no tenéis que actualizarla, podéis desactivar esto y con esto lo que hacéis es que evitáis que se ejecute ese proceso de actualización eh, a día de hoy vulnerable. Y también estableced una contraseña en la BIOS UEFI para evitar que alguien malicioso, aunque tendría que ser en persona, ¿no?, vaya y cambie esta configuración. También lo que podéis hacer es bloquear las URLs hardcodeadas en las configuraciones de las placas base que son a las que se conecta el proceso de actualización de firmware. Son tres, no las voy a mencionar porque son largas, pero las podéis ver en los enlaces de las notas del episodio. Dos de ellas, una es HTTP, la otra es HTTPS y la última es HTTPS, que es la que he dicho que es software-NAS, que se entiende que es un servidor en la misma red local. Y luego tenemos el tema de analizar firmware en busca de vulnerabilidades. Esta es una medida un poco más aplicable a capacidades de empresas, ¿no? Con esta que se puedan permitir el lujo de llevar a cabo esta tarea. Pero hoy en día cualquier usuario puede ir a descargarse el firmware de dispositivos embebidos, como por ejemplo placas base Gigabyte, y utilizar herramientas online para llevar a cabo un análisis de seguridad. Aunque, de nuevo, no es algo que sea fácil de hacer y no es algo que sea, digamos, al alcance de todos los usuarios, pero es algo que si alguien está intrigado y tiene los conocimientos, oye, pues puede ir ahí y descargarse el firmware con cierto conocimiento, pues analizarlo y compartirlo con la comunidad, como es de esta empresa. Y lo último, bueno, relacionado con las otras dos vulnerabilidades que he mencionado, una, la que te instala el usuario no por defecto, ¿no? Pero este usuario llamado gcc-filedrop, pues lo primero es, si no estáis utilizando esta funcionalidad, desactivadla y de esta forma se borra el usuario directamente, o si no, id a borrar este usuario ahora mismo porque
este es otro usuario que se va a poder utilizar, que seguro que grupos cibercriminales lo van a añadir a su lista de contraseñas, lo podríamos llamar por defecto, o usuarios que podría intentar utilizar para pivotar o para conseguir mis objetivos, ¿no? Porque es un usuario que tiene una contraseña hardcodeada que se instala, se crea cuando se activa esta función de transferencia de archivos a través del control center de Gigabyte. Y lo otro es, bueno, con el tema de escalada de privilegios y persistencia a través de la herramienta VGA del control center de Gigabyte, pues también estar al tanto a ver si publican un parche en breve y si no, monitorizar este archivo para ver si se ha modificado recientemente de alguna forma y bueno, investigarlo por esa parte. Quería cerrar la noticia también con muchas veces cuando, porque esto me vino y me pareció interesante, muchas veces cuando hay una vulnerabilidad de una empresa que cotiza en la bolsa, como es el caso de Gigabyte, y que tiene una capitalización de mercado de 152.000 millones de dólares, que no es calderilla, pues normalmente, como digo, cuando hay un impacto de este tipo que afecta a usuarios, porque como digo, este tipo de productos, placas base Gigabyte o ordenadores Gigabyte, se usan, millones de usuarios lo usan en todo el mundo. Pues normalmente cuando sucede algo de este tipo, el valor de su stock tiende a disminuir. Pero curiosamente en este caso he estado mirando un poco la gráfica del stock de Gigabyte y el valor de Gigabyte ha ido incrementando, de hecho, y en el último mes ha subido un 73%, que es una barbaridad, y en los últimos 6 meses ha subido un 134%, así que algo deben estar haciendo bien porque incluso, aunque tenga este impacto a los usuarios, parece que a sus inversores no le ha importado mucho. Yo no sé si es que sus inversores no utilizan los productos de Gigabyte, no utilizan las placas base y por tanto les da igual que haya surgido este tipo de incidente o si, bueno, en cualquier caso no les importa en cualquier motivo. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de la noticia y a la pregunta del episodio, que es la siguiente. En el caso de esta vulnerabilidad en el proceso de actualización del firmware de placas base de Gigabyte, ¿estarías dispuesto a seguir usando sus productos en el futuro? Os damos 4 opciones. La primera, sí, porque se puede mitigar el riesgo y hay parches y todo esto, ¿no? Lo que he comentado. Sí, me temo que lo tengo que hacer porque mi empresa tiene un contrato de varios años con Gigabyte y no puedo ahora tirar todo esto a la basura. No, ya que debido a este incidente ya no los veo seguros. Y la última es no, nunca más. Pues interesante y bueno, muy buena esa como vuelta al tema de VLC, esta vez con repercusiones mucho más graves, porque es lo que decíamos, ¿no? Que no es lo mismo que una aplicación pueda ser vulnerada porque instalas una maliciosa, que también por supuesto tiene consecuencias, que el firmware de placas base. Yo por mi lado, a ver, a la hora de la pregunta, todo software tiene vulnerabilidades, pero también hay vulnerabilidades que es ¿cómo puede ser esto posible? ¿Sabes? No es algo rocambolesco, un fallo de un use after free porque un puntero en memoria no sé qué. Es, tío, lo más básico. O sea, firma digitalmente el firmware. O sea, no... ¿Quién estaba al mando aquí? Hay algunos checks por los que pasa antes de salir a producción el sistema. ¿Hubo algún tipo de review por parte de una entidad tercera, ¿no? Un third party? Es que esto es algo de que canta en el momento. O sea, incluso a la hora de tener una conversación, ni siquiera tienes que mirar el código. Oye, ¿cómo estáis haciendo esto? ¿No? Sería una de las primeras preguntas que le harías. Si está... no sé, de manera, en plan, le estás haciendo consultoría a la empresa. No entiendo cómo esto ha llegado a producción, la verdad. Y eso es un poco lo que me inclinaría a decir. Confiaría en esta empresa para que, ¿sabes?, tener toda mi vida digital en sus sistemas. Claro, y es que, bueno, a ver, el Gigabyte, si fuera China diría... Bueno, no sé, pero es taiwanés. Sospecharíamos todos, plan, ¿no?
Pero al ser taiwanesa dices, bueno, está ahí de momento, probablemente sea imparcial. Pero un escenario de ataque, digámoslo... Claro, las placas base están en torres, ¿no? Que normalmente son bastante grandotas. Aunque si Gigabyte no he mirado, pero igual Gigabyte tiene mini PCs, pero bueno, no sería el caso, ¿no? El caso que quiero poner como ejemplo es, imagínate que tienes un portátil, Martín, de Gigabyte y te lo llevas a una red pública tipo Starbucks y lo enciendes. Justo cuando lo enciendes, tu ordenador va a ir a conectarse a una de estas 3 URLs y una de ellas es software-NAS, que es un nombre de host en la red local. Y como corres un sistema Windows, pues va a pedir, oye, ¿quién who is software-NAS? Y tú, que eres un atacante malicioso, dices, soy yo. Entonces se conecta a ti, le ofreces la actualización de firmware maliciosa que se va a aplicar a nivel de la BIOS UEFI y de esa forma vas a mantener persistencia y ser un espectro en el ordenador de esta persona y poderle robar todos sus secretos. Mucha conspiranoia, pero bueno, esperemos que haya sido simplemente, aunque no sabemos cómo, un error de tantos que hemos hablado aquí en Tierra de Hackers en software crítico. Pero bueno, esperemos que haya sido solo eso. Y esperemos las respuestas del comité de sabios, que son estos nuestros queridos oyentes. Hasta aquí hemos llegado. Episodio 97 a 3 de los 100. Algo se nos ocurrirá para hacer especial. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final, ¿no? Como siempre os decimos, nada nuevo aquí. Recordar dejarnos alguna review donde nos estéis escuchando, que nos ayuda un montón. Nos ayuda a ganar visibilidad, nos ayuda para que validar frente a nuestros sponsors que vale la pena apoyarnos. Nos ayuda simplemente para, lo más importante, que más gente nos descubre y nos escucha. ¿Cuánta gente vemos entrar todos los días en Discord, seguirnos en Twitter, mencionarnos de, ostras, acabo de descubrir el podcast y me encanta? Muchísimas gracias, queridos oyentes, por seguir divulgando la palabra de Tierra de Hackers a vuestros amigos, compañeros, conocidos, redes sociales. Bueno, esperemos que redes sociales no se haga un patrón, ¿no? De un indicador de compromiso de que eres un terrorista si escuchas Tierra de Hackers. Pero nada, de momento seguir utilizando las redes sociales para hablar de nosotros. Gracias por todo. Eso. Por ejemplo, como cuando comentábamos antes el tema de Discord, ¿no? Que vieron comentarios graciosos al tema de WorldCoin. Cuando vayáis al carnicero de turno y le pidáis 8 ojos de vacas o de bueyes y os pregunta qué vais a hacer con eso, le decís, escucha los episodios de Tierra de Hackers y vas a saber lo que es bueno. Eso. Bueno, queridos oyentes, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Chao, que vaya bien. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.